los ingenieros de caminos y los ingenieros portuarios somos gente humilde. Lo que hacemos queda debajo de las aguas y no lo ve nadie. Mi padre era ingeniero de caminos, canales y puertos. Posiblemente eso es lo que me hizo también decidirme. A los 17 años te admirabas de ver los puentes antiguos. Yo tenía ilusión por la ingeniería. Mi padre era un modesto constructor en Madrid, haciendo ferrocarriles y presas. La vocación viene de familia. Mi aita era arquitecto también y yo creo que eso es un poco lo que me llevó a ser arquitecto. A mí siempre me ha gustado más la ciudad y el urbanismo que la arquitectura de hacer edificación. Yo me matriculé inicialmente en ingeniero de telecomunicaciones, pero nos juntamos un grupo de amigos que decidimos ir a Caminos todos y entonces hice Caminos, Canales y Puertos. De niño, toda mi vida he corrido siempre por la ría de Bilbao, con mi bote y para arriba y para abajo. Porque me he criado en Portugalete, mi vida siempre está enfocada al mar. Necesitaba yo tener contacto siempre con el mar. Empecé de aprendiz, la interpretación de planos la llevaba bastante bien, dibujaba bastante bien y empecé ya a coger el tablero cuando tenía 18 años. Salí a navegar con 17 años. Era hijo de viuda, mi padre había muerto, mi padre era marino también. Me examiné de capitán, estuve navegando del 64 hasta el 74. Y realmente navegué en mis mejores años, de joven. Entre 1986 y 1993 se redacta el Plan Especial del Puerto y se aprueba el Plan de Ampliación. El objetivo es sacar las instalaciones portuarias que se encuentran en el centro de la ciudad y a lo largo de la ría al abra exterior. Cuando yo iba por los puertos por ahí por el mundo, cuando yo veía una terminal de contenedores y la comparaba con la que teníamos entonces en Bilbao, pensaba yo, hombre, alguna vez tendremos esto. El primer recuerdo del puerto de Bilbao que me lo enseñó mi novia, que ahora es mi mujer, yo le decía, Bilbao, pero qué feo, que todas nubes, se te metían las carbonillas por los ojos en la estación del norte, y me dijo, ya te voy a enseñar. Y me llevó a Usategui, y así lo conocí, en Usategui, en Algorta. Yo he vivido en el barrio San Juan y desde los 7 años he conocido el puerto. Es más, bajábamos a jugar, jugábamos al fútbol en los muelles. El puerto lo he conocido siempre. Los muelles eran un caos, Roza, el canal, donde hoy en día es el Guggen, y todo eso eran muelles que eran un caos. Cuando vine a ver Santurce me pareció una casa de locos, todo mezclado, un totus revolutus, un trozo de puerto en Bilbao, otro en Deusto, otro en Zorroza, otro en Santurce y luego el último ya allí en Punta Lucero me parecía que era un lío, ¿no? Era bastante caótico todo. Y las zonas de depósito eran pequeñas, los barcos tenían que esperar fondeados. Era un puerto muy estrecho. Por cada metro lineal de muelle solo había 8 metros de tierra. Cuando venía gente a pedir información sobre si se podían ceder terrenos para concesión y tal, había veces que es que no se podía dar nada. Bilbao, Uribitarte, el canal de Deusto, Zorroza, y bueno, era una aventura, pues 15 kilómetros de carretera por todos lados, no estaba comunicado el puerto de Bilbao. En el corazón de Bilbao no puede estar el puerto metiendo y sacando camiones en todo el tráfico portuario. Los puentes, cuando se hacían, tenían que ser de gálibo muy alto, pues como Renautegui o La Salve, para que pasasen los barcos por debajo, pero eso une territorios, pero no une orillas. En los muelles de Uribitarte, por ejemplo, negociamos nosotros con el alcalde por un aparcamiento, esto porque Bilbao era un caos. Y se veía que estábamos llegando, que en pocos años íbamos a llegar a la congestión. Siempre que querías convencer a alguien no hacía falta más que traerlo al puerto, ponerlo cerca de la terminal de contenedores y decir, oye, mira. Y entonces cuando se piensa en la ampliación, en el sentido en que la conocemos ahora. Trasladar esos espacios industriales y portuarios y poner la ciudad mirando al río era el objetivo fundamental. Si no se hace la ampliación del abra exterior, Bilbao no sería el que hoy conocemos. Y además en aquel tiempo todos éramos conscientes de que había que echar para adelante, que el país necesitaba. Fue una crisis de todas las ciudades que teníamos como modelo económico la industria pesada. O la chatarrería que se monta con el desmantelamiento, todo ese tema medioambiental todavía se empeora, el desempleo superaba el 25%. Y bueno, pues Bilbao estaba absolutamente hundido.
En plena crisis, el puerto de Bilbao se enfrenta a la mayor obra portuaria de su historia y en 1992 comienzan las obras. De sacar adelante la ampliación fue complicado, fue muy complicado. Pero hubo unas voluntades políticas aquí fuertes de toda la gente que ayudaron mucho, gobierno, diputación, todos, pues porque los señores de Puertos del Estado que están en Madrid te miran, a ver cómo es esto, ya sabes. Todas las fuerzas institucionales de Vizcaya y de Bilbao eran favorables a salir fuera. Los únicos obstáculos que hubo fueron más de tipo administrativo, centralista un poco. Tenía la idea un poco peregrina, algunos, de que antes de llegar a la congestión del puerto de Bilbao se podía dotar al puerto de Santander de elementos. En ese tiempo nos presionaban desde Cantabria para que hiciéramos Ugaldebieta 4, que era la conexión con Cantabria. Y yo les dije que no, porque si hubiéramos hecho la conexión con Cantabria, el puerto de Santander se hubiera desarrollado mucho más a costa del de Bilbao. Vete por el mundo y ves puertos que han desaparecido, y porque el comercio, la economía y eso se defiende muy bien de los ataques. Es decir, ¿a dónde habrá ido? Mire usted, no lo sé. ¿Por qué no a Santander? ¿Por qué no a esto? Pero un poquito más allá. Cuando se hace el dique de Punta Lucero, ya había un gran proyecto de ampliación del puerto. El dique de Punta Lucero con los atraques y el contradique de Punta Galea. No se puede hacer el contradique de Galea y ya te quedas tan tranquilo, eso no vale. Habría que haber hecho el contradique de Galea y otro dique en la margen izquierda. El convencer a la gente que no había que hacer Punta Galea, que había que hacer el dique de Ciérvana, eso costó un poco porque la gente le llamaba el superpuerto y quería que fuera Punta Galea, entonces no fue fácil convencerles. La margen derecha es una margen residencial, no tiene ferrocarril, no tiene autopista, no tiene canteras y un grave problema que tiene la margen derecha es que no tiene calaos. Y la margen izquierda tenía de todo. Está Manolo Santos de director, agarra el toro por los cuernos y dice, bueno, pues vamos a hacer una ampliación en la margen izquierda. Los terrenos portuarios liberados en el centro de Bilbao son el comienzo de la transformación de la ciudad. Nosotros queríamos hacer que la ría de Bilbao fuese la nueva Gran Vía, la nueva arteria no solo de Bilbao, sino metropolitana. En el plan hay muchas cosas que no son tuyas, el puerto no es tuyo, el ferrocarril no es tuyo, las carreteras no son tuyas, y por tanto dices, yo tengo que llegar a un acuerdo interinstitucional. Hasta que salimos fuera, la relación era un poco dura, ya que, claro, el puerto de Bilbao no quería ceder terrenos que si no se salía fuera iban a ser necesarios. Yo era un convencido de la necesidad, pero había muchos que creían que iba a ser un páramo eso. Eso es parecido a lo del Guggenheim, ¿no? Que pues, unos que no, y otros que sí, pues acertaron. Pues esto es algo parecido. Yo creo que lo importante es ese sentido colectivo que es muy del país. O sea, las cosas se hacen porque trabaja mucha gente en esto, en el puerto, en el metro. Como el puerto, que renuncien a su interés sectorial en beneficio del interés general y se muevan o se trasladen, eso es mucho más difícil de conseguir que luego sobre esos suelos contar con el sector privado pues, para hacer viviendas, hacer la Torre Iberdrola. El puerto necesitaba financiarlo de fuera, pero por ceder a Bilbao la parte de Abando y Barra, bueno, por decisión política no cobró nada. En el momento aquel de la crisis donde no teníamos un duro, el puerto nos cedió gratuitamente a la ciudad, a Ría 2000, los suelos de Abando y Barra, los suelos portuarios. Bilbao Ría 2000 se basó fundamentalmente, su arranque, su primer pilar fue la cesión de esos terrenos del puerto. Con eso empezó a funcionar. En Ría 2000 tenía una característica, el presidente era el alcalde. Todas las personas que estaban eran cabezas. Estaba el presidente de la Diputación, el gobierno vasco representado por consejeros, y por tanto los acuerdos que ahí se tomaban iban a misa. Es decir, cuando nosotros planteamos esto, Ibón y el alcalde enseguida hicieron lo que había que hacer urbanísticamente para que esto fuera posible. Euskalduna, lo mismo. Con el metro todo eran facilidades, es decir, que
Allí no había egos, allí éramos todos con el objetivo de sacar adelante este país. Y eso es lo importante, que seas capaz de entenderte con el que piensa distinto que tú. Y realmente el Bilbao Ría 2000 ha sido una institución que en ese aspecto ha funcionado estupendamente bien, y el primer arranque lo dio el puerto, y además gratis. Esto lo decía mucho Ivonne cuando íbamos por ahí a vender el puerto, Ivonne Areso, que el Guggenheim y todo lo que ha traído el Guggenheim detrás está en el puerto. O sea, si nosotros no hubiésemos salido aquí fuera y te quedas allí encastillado, como un esto peleando con todos. Conseguimos salir de Bilbao y de Deusto y de todas las instalaciones antiguas sin que el puerto lo notara en absoluto. Incluso aumentó el tráfico en aquellos años. Es más, yo creo que salimos tan discretamente que nadie se dio cuenta que habíamos salido. El proyecto de ampliación contemplaba 5 kilómetros de diques, 13 kilómetros de muelles y 3,5 millones de kilómetros cuadrados de superficies portuarias. El mayor reto al que nunca se había enfrentado el puerto de Bilbao. Yo creo que vimos el futuro, además el futuro posible también, ¿verdad? Yo tenía un equipo extraordinario, que era verdaderamente trabajar con este equipo era un disfrute. Utilizamos todas las técnicas para el conocimiento de los suelos, para el conocimiento de las corrientes, del clima marítimo, del tamaño de los bloques para proteger el dique. Desde que se hizo el refuerzo de Punta Lucero, los laboratorios habían mejorado muchísimo con sus modelos matemáticos y con sus modelos físicos. Con todos los datos que se recogen primero, en el laboratorio se hace ese puerto a escala, se hace una simulación de oleajes, de huracanes, de todo. Ahora ya hay muchos diques y muchos puertos como el nuestro, pero el nuestro realmente fue el primero. Los primeros años de la primera fase fueron años duros porque nuestros jefes nos apretaban muchísimo y era a las 8 de la mañana, ya te pegabas con el encargado, el ingeniero de turno, y era así todos los días. He tenido jefes que me han enseñado mucho, pero reconozco que los primeros años fueron jefes muy duros. Nosotros ahí teníamos la experiencia de un dique roto, pero el buscar con una economía de escala. O sea, no, si tenías que poner bloques de 100 toneladas, no poner 120. Acudimos a los mejores expertos, los japoneses, que claramente tenían miles de kilómetros de dique en unos mares peores, yo creo que este. Entonces el profesor Goda, un japonés catedrático, lo trajimos aquí. Un poco en plan Bilbao, es decir, bueno, pues ¿quién es el que más sabe de olas? Pues el señor Goda. Y ese señor es el que más sabía en el mundo de eso. Teníamos muchas herramientas y capacidad el puerto de acudir a la última técnica. Y yo creo que fueron a un ordenador de tráfico o a un gran ordenador que por las noches nos dejaron correr programas de estos temporales. Hacíamos cosas nuevas y a todos los de fuera se les abrían los ojos, claro. Los laboratorios, las revistas científicas, pues tenía un interés tremendo en ver qué hacíamos, ¿no? Tuvimos la suerte de tener un buen equipo, todos juntos, bien avenidos, y luego los contratistas sabían el oficio. No solo han sido contratistas en el sentido de la palabra, sino han sido constructores, con sus propios medios, con sus cajoneros para hacer cajones, con sus plantas de machaqueo de material, venían a construir. Y hemos tenido la suerte de dar con constructores. Siempre hemos sido un equipo. Hemos tenido una dirección, hemos sabido todo lo que teníamos que hacer y hemos ido todos a una en lo mismo. Las obras avanzaban según lo previsto hasta que en el invierno de 1996 un temporal con olas de 8 metros destruyó 600 metros de dique. Yo creo que fue el 8 de la noche, porque el 9 de febrero es el cumpleaños de mi hija y nos llamaron a las 3 de la mañana que se había roto un poco. Y bueno, pues se rompió bastante, se rompió un trozo largo. Vinimos aquí, pues no sé si serían las 6 o 6 de la mañana. Y cuando llegó Jesús Villanueva, que entonces era el director, lo primero que hicimos fue ir a buscar tabaco. Y eso que habíamos dejado de fumar los dos. Fuimos a ver Chema y yo a la mañana siguiente aquello, no te lo creías. O sea, en 8 horas, un bloque cúbico de 20 toneladas hecho una bola. Canicas.
Igual los había pulido, los había limado, los había trasladado de donde estaban colocados en el manto principal, los había tirado dentro. Y por supuesto la grúa, la Manitowoc 4600 con el Ringer, la había tirado y la había deshecho. Que ha hecho unos zorros, una especie de unos hierros ahí retorcidos. Y era una Manitowoc elegantísima que todo el mundo presumía. Tenemos una Manitowoc, es la leche. Y el contratista jugó la grúa como si fuese destrozada. Son grandes temporales que vienen cada 10 años y nos tocó. Marcó picos de 10 metros de ola. Tuvimos la fortuna de que la parte que estaba acabada no se rompió. Donde ya teníamos colocado el bloque de 100, había aguantado, lo cual nos dio una gran tranquilidad. Porque si no llega a aguantar eso, a lo mejor no estábamos viendo la obra. Tú imagínate, estás en febrero. Tienes que tener una grúa lo antes posible, porque si no aprovechas ese verano, se va un año a hacer carreras. El problema principal era la respuesta del contratista. Pero Agromán tiró para adelante. Buscó la grúa, buscó la alternativa, buscó las soluciones. Y se vinieron con un invento que era que cada vez que tenía que echar el bloque, tenía que poner un contrapeso según fuese la distancia, pero la pusieron. Esto fue en febrero, ya en el mes de junio teníamos una Lieber 1550 de Usabiaga que con un contrapeso extra conseguía poner los bloques no a 80 metros, pero sí a 40. Con lo cual, solo se trataba de recuperar los daños y tirar para adelante. Tuvimos que volver otra vez a tomar datos como si fuera nuevo y sobre lo que nos dejó la mar, volver a recomponerlo todo y continuar. Si no hubiese habido esa cantera no se hace la obra. Pero ya estaba porque con ella se hizo el dique de Punta Lucero. La cantera estaba escasa, justita. Tiene mucho flis, tiene mucha marga y tiene poca caliza, que es lo que nosotros buscamos. Con lo cual había que escatimar el material, no había que malgastar nada de lo que saliera porque cada cosa tenía que ir a su sitio. Yo todavía tengo en mi despacho una foto aérea del parque de bloques de 100 toneladas. Los bloques que veis ahí, cuando se iban a verter al mar, iban numerados, el 3000 no sé qué, no sé cuántos. Y cada bloque va en su programación, no puede ir ni allí ni aquí, tiene que ir exactamente donde marca la programación. Todo ese manto de bloques que tiene el dique y el contradique, podríamos saber el bloque X dónde está. Casi todos los puertos han tenido siempre una cantera. Primer concepto de una obra marítima de esta envergadura, si no tienes el material a pie de obra pegadito, no te sale. Los puentes que hay en Ciervana son dos puentes de aquí te espero, es decir, 4 carriles, ferrocarril, en todas las medidas medioambientales que tuvimos que hacer en el proyecto, era una cosa obligada. Tuvo la idea de hacer una especie de remodelación que permitiera mantener una lámina de agua y yo creo que nos quedó muy bien. Ha valido para tener un puerto deportivo en Ciervana fantástico y para que se conserve aquello, ¿no? Te queda la satisfacción cuando vienes aquí, ves todos los muelles que hay, toda esa actividad y eso, bueno, te queda la satisfacción interna de haber participado como uno más en todo este desarrollo. La ocupación como zona industrial del puerto pues ha venido también en la medida que ha habido espacio y que las empresas han ido necesitando acercarse al agua. Los mismos eólicos pues cada vez son mayores, las palas son más largas, las torres son más altas. Las empresas se han acompañado con inversiones en superestructura, grúas, máquinas, sistemas de gestión informática del patio de contenedores, la gestión informática de entradas y salidas, la modernización del trabajo portuario. A medida que las superficies han estado disponibles, las actividades portuarias han ido ocupándolas.
La labor comercial del puerto, realizada mano a mano con las empresas, ha dado sus frutos. Tú cuando vas a visitar a un puerto, a un cargador, si la autoridad portuaria, que es la que se supone que es la autoridad y que manda, viene contigo, pues es un aval fundamental de credibilidad y de fiabilidad. Eso es fundamental. En el ámbito del puerto se genera más del 40% de la recaudación fiscal de Vizcaya. O sea que el puerto es fundamental para nosotros, fundamental. Lo que no puedes hacer es pararte, porque si te paras es peor. El arrancar de nuevo cualquier cosa cuesta mucho. Entonces, la gran virtud que ha tenido la gente del puerto aquí es, al acabar la primera fase de la ampliación, inmediatamente licitar un muelle, otro muelle, otro muelle. Yo creo que el futuro casi, vamos a decir, sí, está ya aquí, está desarrollándose, empieza ya las últimas obras que se pueden hacer aquí dentro. Este muelle probablemente va a ser el muelle más importante que se haga en todo el sistema portuario en mucho tiempo. El desarrollo de un cajón empieza sobre una zapata, 700 metros cuadrados o así de superficie. Todo lo que es el perímetro se dejan unas esperas de acero y sobre esas esperas de acero se va fabricando, se va deslizando un encofrado, que se llama encofrado deslizante. Poco a poco se va deslizando, va subiendo, 1 metro al día, 1 metro y poco, parecido a un edificio, pero en muros de hormigón armado. No para nunca, desde que se inicia de cero hasta que el día que cumple los 24 metros o lo que esté marcado, porque esos compartimentos, una vez que el cajón es flotante, tienen que ser estancos, porque luego, una vez que se termina el cajón, es un barco. Sale navegando y se le lleva a su sitio final, y eso es lo que el puerto se dedica día a día a controlar y finalmente tenga la resistencia que los barcos van a exigir en el momento de atracar. En Europa, los grandes, Alemania, todos estos países, hay centros de distribución o llámales puertos secos por todo el territorio, bien comunicados. El puerto aquí no va a crecer, tienen Serantes ahí detrás. Tenemos Arasur, tenemos Jundiz y tenemos Pancorbo. Es decir, el ferrocarril es fundamental para ese desarrollo. Hay mucha gente que está satisfecha y orgullosa de haber participado en este desarrollo. El contratista, los técnicos y trabajadores de la contrata, los de la autoridad portuaria. Es decir, que es una cosa un poco una labor común. Este es un puerto que es típico de nuestra mentalidad. Es decir, es dinámico, tiene profesionales importantes que saben ver el futuro y se ha cumplido. Tanto por parte de la autoridad portuaria como de las empresas. El compartir los éxitos, el conseguir, digamos, esa complicidad con todos los demás, eso es imprescindible. Para un ingeniero portuario, el estar en este desarrollo ha sido un verdadero regalo. Yo pienso en mi hijo. Bueno, es que me emociono porque, y que algún día puedan decir quiénes fueron estos señores que hicieron esto. Cuando subes al Serantes y lo ves desde arriba, el plano que yo tenía está hecho y efectivamente, es decir, yo he participado ahí, pues te sientes un poco orgulloso de ello. Yo estaba ahí 24 años dirigiendo las obras de la ampliación, estando en la oficina a las 8 de la mañana todos los días. Es así como se consigue, y luego echando muchas horas. Y yo creo que esto es un ejemplo para otras muchas cosas que hay que hacer. Compartir, sumar. Compartiendo, sumas, y entonces es el esfuerzo de todos. Esto es un ejemplo, el puerto es un ejemplo, el metro es un ejemplo de esfuerzos compartidos. Yo te diría también importante,
el ser capaz de ilusionar a todo lo que tienes alrededor. Hombre, siempre tiene que haber alguien que las bofetadas se las den por delante, ¿verdad? Pero bueno, eso es... O sea que sí, no le diría eso, que muy bien, que qué gusto, ¿no? Qué satisfacción.